pero invito a ello al abogado Diego Fernández de Ceballos, analista político en este espacio de noticias, al jefe Diego, como siempre, a quien saludo con todo el afecto que merece. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, a tus órdenes. Gracias, Diego. Pues así, a vuelo de pájaro, ¿cómo estás viendo el tema del Movimiento de Regeneración Nacional? No digo partido porque todavía no lo es. Mira, desde luego que si vamos a lo legal, como se ha informado, pues en realidad tiene que ser en base al padrón y con el voto libre, secreto y directo de cada uno de los miembros de ese movimiento o partido. Si vamos a lo legal. Ahora, si vamos a lo real y todo mundo sabe que es un partido o un movimiento propiedad de un presidente, también hay que entender que el presidente manda en su rancho como yo mando en los míos. Te entiendo claramente. Habrá que ver qué decide finalmente los adeptos, los seguidores de este movimiento de regeneración nacional hoy en el poder político. Vinculado con todo esto, también hay que comentar, si estás de acuerdo, el tema del ministro Eduardo Medina Mora, quien renunció, un caso inédito, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se ha interpretado, aunque el presidente López Obrador lo ha desmentido ya varias veces, se ha interpretado que se trata de una venganza política, toda vez que Eduardo Medina Mora vendría siendo una especie de representante de una banda o de una pandilla de poderosos que se protegieron la espalda justamente con acciones jurídicas de Eduardo Medina Mora, y que Eduardo Medina Mora tuvo mucha influencia para ponerse obstáculos a la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, y que ahora viene el cobro de facturas, salvo tu mejor opinión. Mira, con mucho gusto te contesto, pero te pediría que me autorizaras a dos brevísimos comentarios del interesante comentario de la plática que tuviste con Carlos Elizondo hace un momento. Coincido todo lo que ha dicho Elizondo y tus comentarios al respecto sobre esta ley para que los funcionarios públicos, cuando salgan por cualquier causa, no trabajen durante 10 años en ninguna dependencia o institución privada. Mira, no voy a agregar mucho, simplemente planteo a la opinión pública lo siguiente. Si esa ley se mantiene en esos términos, pensemos, por ejemplo, en un funcionario a quien está dedicada esa ley, que trabaja 8 días, un mes o 2 meses en un alto cargo de la Administración Pública Federal, y que por cualquier razón, por enfermedad, por renuncia de él, porque lo despiden, un día, 8 días o 3 meses serán suficientes para que no trabaje 10 años de acuerdo con la ley en ninguna institución privada relacionada con el amplísimo ámbito de sus responsabilidades. Pero además hay otro problema, Pepe. Esa ley lo único que va a provocar, si así queda, lo único que va a provocar es la simulación. ¿Por qué? Porque los afectados de su derecho humano al trabajo tendrán que actuar por interpósita persona. Va a haber una gran simulación. Vamos a suponer que tú o yo caímos en la desgracia de haber aceptado un cargo público porque teníamos vocación de servicio, pero nos dice la ley, te fuiste y ya no puedes tener trabajo en el área de tu conocimiento, de tu competencia. Bueno, pues ponemos un despacho de consultoría, no le damos consultas a las empresas directamente y a través de interpósita persona vivimos de lo que sabemos hacer. Es peligrosísima esa ley. Por supuesto que el propósito de la ley, como amplísimamente lo dijo Carlos y lo confirmaste tú, lo ratifico punto por punto y coma por coma. Pero hay que ver que el buen propósito no necesariamente está seguido de una buena ley. Y si una buena ley, si una mala ley no corresponde a ese propósito, el desastre se tendrá que ver muy pronto. Ahora, por lo que se trata la renuncia de Medina Mora, te diré que desde luego todos coincidimos en que se trata de un golpe muy fuerte para la Suprema Corte, para el conjunto del Poder Judicial y desde luego para el prestigio de la justicia en México, José. Ahora, es demasiado pronto para dar una opinión completa, seria,
sobre la renuncia de Medina Mora, sobre todo porque no dio a conocer las razones de su decisión y sin duda, también hay que advertirlo, él tiene derecho a que se le respete la presunción de inocencia. Pero bien, como el licenciado Santiago Nieto ha informado que hay una o varias carpetas de investigación, no lo sé, sobre el caso de Medina Mora, se tendrá que esperar el resultado de esa indagatoria sin linchamientos contra el exministro ni contra nadie, porque especular no sirve y además no es correcto. Pero también hay que decir que, para responder a tu pregunta de manera directa, el hecho de que esa vacante favorezca al gobierno del presidente López Obrador, que podrá mandar al Senado una terna de afines a él, no justifica afirmar que el gobierno maniobró para lograr esa renuncia. El que esté diciendo que el gobierno, a través del presidente de manera directa o de algún personero, hizo alguna gestión indebida, alguna presión, algún chantaje, tendrá que decir por qué. De lo contrario, seguimos en este país pasando del escándalo y a la difamación porque todo queda en impunidad. Ahora, sí es preocupante el constante asedio del presidente López Obrador a la Corte y a todo el Poder Judicial, contra los cuales ha proferido una andanada constante de insultos. Eso a mí y a cualquiera nos debe de preocupar. Tenemos que esperar la terna que llegue al Senado para saber si el presidente está realmente comprometido con la justicia o quiere una corte con ministros a dura. Mi punto de vista, mi opinión jurídica, Pepe, desde luego solo como opinión en relación con la renuncia y de acuerdo con la poca información que se tiene, desde luego no se cumplió con la Constitución, porque la Constitución habla de que esa renuncia se debe aceptar solo cuando exista una causa grave y acreditada. No sé si esa ilegalidad alcance al exministro, porque la ley simplemente manda que quien califique la renuncia debe de conocer las causas graves. Pero sí creo, con toda franqueza, que esa ilegalidad alcanza al presidente y al Senado. ¿Por qué? Porque formalmente debieron requerirlo para que diera o informara la causa grave que lo llevaba a tomar esa decisión. Y si no lo daba a conocer la causa grave, formalmente no se debió de aceptar la renuncia. Ahora, si el presidente y el Senado conocen la causa grave, yo no encontraría ilegalidad. ¿Por qué? Porque no hay una disposición expresa que los obligue a hacer esa causa grave del conocimiento del público. Pero en síntesis, sí es un asunto sin precedentes que deja al Poder Judicial en condiciones verdaderamente vulnerables. Tenemos que hacer un esfuerzo, todos los mexicanos, por ayudar, cada quien en su trinchera, el gobierno como tal, con respeto al Poder Judicial y sobre todo los que a él pertenecen, para limpiar, fortalecer y hacer más eficaz al Poder Judicial, porque si algo necesita México es justicia. Gracias, Diego, como siempre. Gracias a ti, José. Adiós. Adiós. Buenas noches, Diego Fernández de Ceballos.